Como ya hemos comentado en el pasado, Felipe es un gran experto en el tema de la aviación y aunque realmente no es nuestro objetivo ser repetitivos, pero estas noticias son importantes y por eso vale la pena analizarlas. Y además porque esta noticia en particular que vamos a analizar el día de hoy es muy extraña, no es el tipo de noticias que uno lee todos los días. Y es como una empresa, una gran empresa, que despide a unos empleados por una huelga, fueron contratados otra vez. Y aclarando que es que esta huelga de la que estamos hablando, que es la de Avianca del año 2017, fue considerada en Colombia como, mejor dicho, no fue una huelga justa y por eso ellos fueron despedidos por justa causa. Y antes de entrar con las preguntas, porque vamos a hacer una especie, una pequeña entrevista con Felipe, aprovechando su expertise en este tema, le recordamos que Avianca, aunque en teoría la aerolínea insignia de Colombia, realmente es más latinoamericana y centroamericana, bueno, centroamericana, suramericana del norte, porque tiene presencia en varios países. Eh, para empezar, Felipe, y para quienes no conocen en detalle esta situación de Avianca, lo que ha estado sucediendo, quisiera que por favor nos expliques, que regresemos al año 2017 y nos expliques lo que estaba viviendo Avianca, nuevos jefes, la unión con TACA y en su momento la huelga más larga, bueno, es la huelga más larga de la historia de la empresa, 51 días, y la segunda huelga más larga de la historia en aerolíneas después de una huelga del 2011-2012 que tuvo Iberia. Así es, Andrés J, como tú lo has comentado, pues para esa época, pues Avianca estaba viviendo unos momentos muy importantes, unos momentos importantes desde el punto de vista de transformación, desde el punto de vista de sustitución tecnológica, desde el punto de vista de tener nuevos planes estratégicos, pues para darle una nueva eh, vida, una nueva, yo me atrevería a decir, empezar una nueva era en su momento con la llegada pues de digamos, de su presidente en su momento, Germán Efromovich, uno de los dueños en su momento, con unos planes estratégicos desde el punto de vista de equipos de aeronaves, etcétera, etcétera. Y también asumiendo, digamos, unos problemas, digamos, de orden laboral, pues cuando los pasivos que tenían desde el punto de vista laboral eran muy altos y pues atendiendo unos sindicatos que representaban pues como cualquier sindicato pues los intereses de algunos núcleos o áreas laborales específicas. Ahí estaban desde luego pues empezando pues el ACDAC, la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, donde pues representaba, aglutinaba a todos los pilotos eh, representando todos sus intereses. Estaba también el sindicato de mecánicos, de tripulantes de vuelo, pero específicamente pues la ACDAC, digamos, por la gran cantidad de años que tenía en la compañía, pues la nueva administración tuvo que empezar a enfrentarse a digamos, a las peticiones que los pilotos solicitaban a través de ella. Y fue, digamos, en el 2014 donde empezaron a manifestarse de forma más contundente y eh, a través de una serie de peticiones, digamos, que fueron desde luego escuchadas, pero digamos las respuestas que daba en su momento la administración no eran lo suficientemente contundentes o digamos claras o que cubría las expectativas. Fue por eso ya que en el año 2017 pues toman la decisión de pronunciarse de forma mucho más efectiva y es lo que significa una huelga como tal, una huelga como tal. Y la huelga pues de pilotos pues básicamente es paralizar las operaciones eh, de una aerolínea, es decir, no poder eh, activar, no poder operar las aeronaves. Entonces, como sabemos claramente, pues los pilotos son imprescindibles para la operación de cualquier aerolínea y naturalmente, pues cuando hay un cese laboral, pues inmediatamente las operaciones en su momento pues quedaron en tierra. Y fue, digamos, como la forma como se manifestaron. Y como tú lo comentabas, pues esto empezó en ires y venires, en reuniones tanto con las directivas de la aerolínea, tanto con los representantes del Ministerio de Trabajo en su momento. El presidente, desde luego,
del ACDAC en su momento, que fuera el capitán Jaime Hernández, y empezaron a pasar los días, empezaron a sesionar, empezaron a tener espacios para reunirse, para poder debatir ese pliego de peticiones y pasaban los días y no se llegaba, digamos, a acuerdos contundentes. Y como tú lo comentaste, pues en ires y venires, cuando todo esto se empezó a promulgar por los medios y sobre todo el efecto inmediato que empezó a generar, que era básicamente paralizar todo el tema del comercio, de la economía, parte de la, o gran parte de la economía del país. Entonces, pues vino toda esta, todos estos, digamos, espacios en medios para poder entender qué era lo que sucedía, porque pues el país empezó a paralizar. Y llegaron pues a la conclusión, la administración en ese momento, pues a estudiar claramente con el Ministerio de Trabajo que, pues, que esa huelga tenía, digamos, visos de ser completamente fuera, digamos, de los parámetros legales laborales normales y pues se declaró completamente ilegal la huelga de los pilotos. Y esto pues llevó a que eh, tuviera la administración que tomar medidas absolutamente drásticas, que fue el despido de de una gran cantidad de pilotos, una buena cantidad de pilotos. Entonces, eh, en eso terminó, digamos, esa huelga de 52 días. Y lo que dejó, digamos, encima de la mesa en el escenario es que, primero, pues la imagen de los pilotos pues queda muy mal. Y dicen, bueno, ustedes trataron, hicieron una huelga y la huelga se declara que no es legal. La compañía toma las medidas y despiden a 100 pilotos. Entonces, para poder volver a retomar la operación de la aerolínea. Y como tú sabes y todos lo supimos en su momento, pues las pérdidas que tenía Avianca o que tuvo Avianca en su momento diarias fue más o menos aproximadas de 2 o 2.5 millones de dólares al día. Entonces, pues Eso, volver, Felipe, te interrumpo antes de entrar en sí, eso, porque es que claro, uno de los temas interesantes, pues desde el análisis es interesante, para la empresa de pronto no lo era, es que esto es un tema de uno de varios sindicatos. Entonces, de pronto, para que expliques por, por qué es que había más de un sindicatos y hasta donde yo entiendo que de pronto esto es lo más extraño para los que no somos expertos en estos temas, y especialmente este tipo de negocios, es por qué dos o tres sindicatos de pilotos. sí. eh, digamos que no dos o tres sindicatos de pilotos, el sindicato de pilotos solamente era uno. Lo que sucede es que dentro de la operación de la aerolínea, en la parte operativa, pues hay una serie de componentes que son fundamentales para poder prestar su servicio. Entonces están desde luego en la cabeza pues los pilotos, digamos dentro de ese eslabón de la cadena del servicio. Está pues desde luego los pilotos, está toda la parte digamos de mantenimiento y la parte de tripulación. Entonces digamos, eh, no es que tuviera, digamos, tres tipos de sindicatos de pilotos, sino había un sindicato de pilotos que estaba básicamente amparado pues bajo la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, CLACDAC. Entonces, pues cada uno, digamos, como lo es lógico, pues cada grupo representa, cada sindicato representa, digamos, los intereses de cada grupo. Eh, lo que pasa es que, digamos, la ACDAC, pues digamos, por su trayectoria, pues llevaba mucho tiempo, llevaba mucho tiempo y siempre había sido, digamos, el representante de los pilotos, donde siempre eran los que llevaban a la mesa las proposiciones cada año, etcétera, a la administración de turno. Entonces, eso, digamos, en cuanto a número de sindicatos, digamos, estaban claramente los tres grupos establecidos. Pero digamos que el sindicato de pilotos en su momento era uno como tal. ¿Sí? Ya, claro, y de pronto porque puede que en su momento haya salido información como erróneo. Después de esto, se retoman las operaciones con las pérdidas diarias que tú mencionaste, que eso fue mucho dinero. Y yo recuerdo haber estado viajando, me tocó viajar varias veces en esos días dentro de Colombia y era dificilísimo viajar con ellos, vuelos cancelados, tiquetes costosísimos, además porque los competidores aprovecharon para subir de precio.
Pero más allá de todo eso, ¿cómo salió Avianca de esa huelga y cómo la tomó al inicio de la pandemia? Pues mira, acordémonos que cuando empieza la huelga, Avianca previendo que se avanzaban las negociaciones, pero no se llegaban, digamos, a resultados positivos, eh, echó mano de poder contratar pilotos eh, extranjeros para poder sufragar la operación de la aerolínea. Tanto así, pues que la Aeronáutica Civil le autorizó. Entonces, digamos que eh, de alguna manera en esos 52 días, pues Avianca contrató pilotos para poder, eh, entre comillas, poder seguir operando. ¿Qué pasa? Que cuando pasa ya la huelga y ya se despiden estos número de pilotos, pues se le restringe completamente la operación y acude también al Aerocivil para que le diera la posibilidad de ampliar los plazos de contratación de estos pilotos extranjeros, mientras que miraba a ver cómo podía, desde el punto de vista operacional, poder organizar y poder mirar cómo empezar nuevamente, digamos, a atraer pilotos para poderlos poner al servicio de la aerolínea. Como tú sabes, pues el tema de los pilotos es complejo porque los pilotos que entran, digamos, por primera vez a una aerolínea tienen que entrar en un plan de entrenamiento para poderlos certificar y para poderlos dejar completamente activos. Y esto pues puede tardar entre 4 a 6 meses generalmente, ¿sí? Como también poder tener la posibilidad de contratar pilotos ya, digamos, que están completamente habilitados y que pudieran ingresar directamente a a la aerolínea a operar. Entonces, digamos que eh, así fue la forma, digamos, como empezó a buscar la manera de poder normalizar con mano de obra eh, calificada como son los pilotos, pues empezar a mirar cómo organizaba nuevamente su operación. Entonces, esto, digamos, pues le causó unos trastornos supremamente fuertes desde el punto de vista operativo, pues porque no se podían atender, digamos, las rutas con las mismas frecuencias. eh, las aerolíneas pues tienen que tener, obviamente, por cada vuelo tienen que tener un número de tripulación como mínima determinada, pues para poder atender las frecuencias. Pero digamos que de una u otra forma, digamos que logró, entre comillas, defenderse y pues también esto también afectó, digamos, todos los planes de expansión que tenía la aerolínea respecto a traer nuevos equipos, pues porque si no había mano de obra pues no, calificada, si no había pilotos, pues era muy complejo. Entonces, pues el efecto fue muy fuerte para Bianca, indudablemente desde el punto de vista operacional. Y ahora, de pronto lo más interesante de esta noticia, y ya como para ir cerrando y resumiendo, ¿por qué contratar 100 pilotos que habían sido despedidos? ¿Cuáles son los inconvenientes en el mercado para que no busquen por otro lado? Y además, ¿por qué le faltan tantos pilotos a la empresa? Eh, es un tema bastante inquietante porque uno no pensaría que después de despedirlos, y además porque no salieron por la puerta de adelante, los quieran volver a contratar. Claro, es inquietante y también es paradójico, exactamente. Entonces, primero, pues Avianca ya está ahorita otra vez. Ya le aceptaron un plan de reorganización para poder salir de su momento de quiebra, de su capítulo 11 de la ley de bancarrota. Entonces ya un juez en los Estados Unidos le aprobó todo el plan de reorganización. Fíjate que está en un momento, Bianca, en que está volviendo como a redefinirse, volviendo como a volver a retomar y a reafirmar su personalidad en ciertos temas y no ha sido muy fácil, pues porque aquí lo hemos manifestado en nuestro videoblog, la cantidad de inconvenientes que ha generado esto, aunado, digamos, ahora la competencia que hay con las aerolíneas de bajo costo. Entonces, esto ha hecho que Avianca
mire por todos lados cómo se va a poder defender y cómo va a poder mantener su participación o cómo va a poder volver a ganar esa participación. Pero ya hay unos nuevos actores, ya hay nuevas aerolíneas de bajo costo. Esto le ha significado, entonces, en el momento de su reestructuración, de dejar ciertos equipos, adquirir otros, concentrarse en ciertos equipos para atender las rutas de largo alcance, fortalecerse en las em, rutas regionales, pues empiezan a demandar pilotos. Entonces, lo que te comentaba, ya hay pilotos que están certificados, como se podría decir mano de obra certificada, es decir, que tienen sus licencias actualizadas en los equipos y eh, pues digamos que ahí hay entre comillas una nueva oportunidad para estos pilotos que fueron despedidos. La pregunta es, yo no soy abogado laboralista ni mucho menos, pero si asumo en ese orden de ideas que eh, un nuevo reenganche es, como dicen, borrón y cuenta nueva, es decir, las personas que se inviten nuevamente a ser parte de la aerolínea como pilotos, pues naturalmente entrarán con unas condiciones completamente distintas, ya es decir, con un sindicato que ya no existe, con, como dicen, con unas reglas de juego a las que se tendrán que atender. Y eso es lo, digamos, lo que suena un poco medio paradójico para muchas personas, porque dicen, pues si estas personas en su momento estaban, digamos, entre comillas, en contra de ciertas políticas que estaba aplicando la aerolínea, ahora porque es, digamos, a modo, digamos, de premio se les va a reconocer otra vez o se les va a dar la oportunidad de volver a emplearse. Básicamente, yo lo resumo en que es una necesidad clara y que bajo esa necesidad clara, desde luego a Bianca, estoy absolutamente seguro que les impondrá unas reglas de juego muy claras y contundentes. Y básicamente es por lo que te digo, porque el entrenamiento de un piloto demanda recursos y demanda mucho tiempo. Y en la medida en que Avianca empiece a reorganizarse con su nuevo plan para poder atender las rutas que había dejado de atender, poder empezar a montar o hacer competencia a las nuevas aerolíneas que están ingresando de bajo costo, pues tiene que tener una capacidad de respuesta relativamente alta y para eso indudablemente está demandando pilotos. Por eso, digamos, la solución que se presenta en su momento es que muy seguramente tuvieron que evaluarla claramente desde todo punto de vista, digamos, el área de recursos humanos para poder tener como esa opción de llamar a aquellos pilotos que fueron despedidos y invitarlos a ser nuevamente parte de la flota, pues estoy seguro que tuvieron que haber estudiado todas las aristas que esto conlleva, pero esto es fundamental pues para poder empezar a atender y poder poner en marcha el nuevo plan de reorganización de la aerolínea. Y ya, ahora sí, la última pregunta para cerrar este interesante tema. ¿Qué puedes prever en efectos positivos y negativos que le puedan traer a la empresa volver a contratar estos 100 pilotos? Pienso a nivel organizacional, más allá de lo que tú decías, pero también qué efecto tiene sobre los que no despidieron, los que no estuvieron a favor de la huelga. Cuando hay un poquito con la bola de cristal hacia futuro, ¿cómo ves ese tema organizacional para Bianca? Sí, Andrés Jotas, es un tema bien interesante y yo diría que es un reto bien interesante para el área de recursos humanos de la aerolínea, porque pues esto claramente puede tener un impacto, puede tener sí, un impacto respecto al tema del clima organizacional, porque pues es distinto, digamos, la posición de un piloto que nunca ha estado sindicalizado a un piloto que lo ha estado. Entonces, digamos, las posiciones de cada uno de ellos es distinta y esto indudablemente diría yo que puede trascender en el tema del clima organizacional. Ahí hay un reto, pienso yo, muy interesante para el área de recursos humanos de la empresa y estoy seguro que todo esto también lo estarán evaluando para poder, digamos, trabajar con una armonía, con una dinámica clara y aunque a veces estos temas puedan sonar a veces como muy etéreos, que el clima organizacional, esto de pronto a veces suena un poco medio novelesco, pero esto tiene unas implicaciones de fondo muy importantes en la vida diaria, en la dinámica de operación de una aerolínea.
Entonces, eh, positivo puede ser desde el punto de vista de una persona que entendió en su momento una dinámica, una cultura, que estaba acostumbrado a volar bajo las alas de Avianca, eh, conocedores, digamos, de algunas políticas operacionales, hasta ahí. Pero yo diría que se podría ser el lado bueno. El lado malo, pues puede ser en un momento lo que te acabo de comentar, cómo poder en un momento dado manejar ese clima organizacional y que el reenganche de estos pilotos pues sea muy bien aceptado por el resto de los pilotos que en ningún momento, digamos, tuvieron participación de esa famosa huelga del año 2017 que tanto nos afectó, a tantos usuarios nos afectó y todos los inconvenientes que generó, ¿no? Bueno, Felipe, pues muchas gracias por tu visión, por lo que seguramente va a pasar. Más allá de que a veces le damos un poquito duro a Bianca, sinceramente ojalá que salga para bien. Y si trae la bolita de cristal, seguramente vamos a traer más noticias de Avianca de este estilo a futuro, porque es que dan mucho para contar y para analizar. Muchas gracias, Felipe. A ti, Andrés J.